Muy buenas tardes, estamos de nuevo en nuestra acostumbrada cita para el siguiente estudio bíblico. Y decíamos la semana pasada que hoy comenzamos con los libros que se denominan en la Biblia poéticos, porque su estructura o la manera de cómo fueron escritos se asemeja a una poesía, a una historia contada poéticamente con un inicio y un desenlace y un contexto bien definido. Y recordemos que veníamos de estudiar los libros de la ley, el Pentateuco, donde vimos los orígenes, en el Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y entonces también estuvimos analizando lo que fueron las leyes de Dios, la interacción de Dios con el pueblo de Israel para establecer sus mandamientos. Luego entramos a los libros históricos, y ahora vamos hacia los libros poéticos. Teológicamente se entiende o se divide la Biblia en estos contextos, para identificar los libros y para tener más o menos una estructura, una guía de cómo estudiar la Biblia. Por eso se le denomina los 5 primeros libros, los libros de la ley, o también libros históricos con la ley incluida. Luego los libros históricos, ¿verdad?, donde vemos cómo se inicia la estancia del pueblo de Israel en la tierra prometida, luego de salir y pasar el desierto, recibir las leyes en el monte Sinaí y estar en el desierto y llegar a la tierra prometida, cómo se establece, cuáles fueron los primeros reyes, luego una crónica de la desobediencia del pueblo de Israel y cómo es llevado cautivo, y la historia que en esa historia se produjo el regreso del exilio babilónico y cómo se vuelve a restaurar la ciudad de Jerusalén, y cómo Dios usó aún a personajes históricos en la Biblia, como Esther, como Zorobabel, como Nehemías, como Esdras, aún permaneciendo cautivos. Dios trajo a través de ellos restauración para el pueblo de Israel y la reestructuración o la reconstrucción del templo arruinado o derribado por la ocupación extranjera, y como Dios vuelve a restablecer la conexión con su pueblo, volviéndolos de nuevo, perdonando sus pecados después de un periodo de tiempo, volviéndolos a la tierra prometida para reconstruir su casa y volver a restablecer el culto, la relación con Dios en la tierra que Dios le había prometido. Entonces terminábamos con el libro de Esther, ¿verdad? En la semana pasada terminábamos con el libro de Esther y les dije que veníamos a estudiar un libro que para mí es muy apasionante y que debemos leer más de una vez seguramente para poder analizar tantos contextos teológicos, cuestionamientos que tenemos como cristianos y aún preguntas que todavía le estamos buscando respuesta, pero que muchas veces en la lógica o el entendimiento humano se hacen imposibles contestarlas. Y entramos a este libro, a la parte de los libros poéticos, y vamos a analizar el primer libro de este renglón de libros poéticos, que es el libro de Job. ¿Por qué se denomina libro poético, verdad? Porque comienza con un prólogo del capítulo 1 al capítulo 2. En el centro hay una estructura, una interacción entre Job y sus amigos y aún una conversación con Dios, y finaliza con otro prólogo, el desenlace de la historia de cómo Job es restaurado y Dios le devuelve aún el doble de lo que había perdido. Entonces hay una historia muy fascinante, muy importante de analizar. Son 42 capítulos, debe leerse con mucho detenimiento
Y espero que este estudio aporte algún tipo de guía o de instrumento para que tú puedas de alguna manera contextualizar todo lo que se escribió y poder tener una dirección para entender el libro, porque leerlo por primera vez sin una base histórica, sin un contexto, trae más preguntas que las respuestas que el libro te pueda dar y muchos cuestionamientos a la hora de analizarlo en nuestro intelecto o nuestra humanidad. Entonces espero que este análisis corto que vamos a hacer hoy te brinde un instrumento, una guía para poder leer este libro con una base o una idea de alguna forma, pues escudriñando o sacando conclusiones de lo que Dios nos quiere hablar y nos quiere mostrar. De hecho, se parece mucho a nuestra historia, al comienzo de nuestra relación con Dios y durante todo ese periodo que tenemos, pues altos y bajos, como nuestra fe a veces pues la cuestionamos nuestra fe, cuestionamos la existencia de Dios, o si es verdad, o si es verdad que estoy en el lugar correcto o estoy haciendo las cosas bien. Y este es un libro pues que trae una reflexión muy importante para poder entender cómo es nuestra relación con Dios. Y como les decía, comienza con un prólogo y es muy interesante porque en ese prólogo podemos ya tener varias características de lo que el libro significa y de lo que el libro nos quiere hacer mostrar. El autor permanece anónimo, no se parece a ningún otro libro, no hay dentro de la Biblia un libro con estas características de escritura o con esta narrativa. Por eso no se ha podido de alguna forma identificar o comparar con ningún libro. De hecho, por la estructura o por cómo comienza y cómo finaliza, se cree que es el libro más antiguo escrito dentro del canon de la Biblia. Y porque no hay referencia de cómo ubicarlo. No, ni siquiera están los patriarcas, no hay un lugar determinado pues dentro de la zona donde se desarrollaron los acontecimientos del pueblo de Israel. De hecho comienza que habla de una tierra de Uz, que se denomina o que se escribe UZ, que no está identificada correctamente por los historiadores o teólogos de dónde estaba ubicada. Se cree que por lo que se nombra en el libro, hacia el oriente, ¿verdad? Y habla de personajes que son sabios en el oriente. Es muy posible que estuviera en el desierto, más a la zona donde la parte del desierto que tomó Esaú al separarse de Jacob. ¿Recuerdan esa historia? Cuando ellos se reconcilian y se separan, ¿verdad? Y Jacob se va a la tierra prometida, pero Esaú toma otro territorio. Se cree que ese territorio de la descendencia de Esaú, que fueron los edomitas, muy probablemente sea el lugar donde se ubica esta historia. Pero todos son todavía conjeturas porque no hay una verificación exacta de dónde aconteció lo descrito aquí en este libro. Sí, la única referencia que se sabe que fue al oriente de la región de Israel, de la región de Canaán. Entonces, tenemos varias cosas que analizar. Recordemos que Job no es un israelita. Job no se menciona en el libro que es israelita, tampoco sus amigos, ni las personas que están allí interactuando con él. Entonces, es algo pues que me parece intencional de parte del autor para que no comparemos ni identifiquemos de alguna forma la localización histórica o la comparación con algunos acontecimientos que vivió el pueblo de Israel, sino que nos enfoquemos en la estructura del libro y lo que Dios nos quiere enseñar a través de él. Entonces vamos a comenzar a analizarlo en el capítulo 1 y capítulo 2, que le dije que comienza como un prólogo, como introduciéndonos el prólogo en lo que el autor quiere contar.
Y dice la Biblia, vamos a leer un trozo del capítulo 1, dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su herencia era, y cuenta la herencia, y en el verso 4, ¿verdad?, nos introduce en una historia, nos lleva, nos catapulta a un escenario en el cielo. En el verso 6, perdón, dice: y vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. El libro comienza hablando de un hombre que es recto, temeroso de Dios, que habita en la tierra de Uz y que es una persona muy próspera, que tiene hijos, que comparte con ellos, que vive en familia, pero honra a Dios. Y todas las mañanas se levanta a honrar a su Dios, a ofrecer sacrificio, y quiere que Dios permanezca, la cobertura de Dios permanezca sobre su familia, la guarde. Y es reconocido dentro de esa tierra como un hombre recto y un hombre temeroso de Dios y que está apartado del mal. Y luego en el versículo 6 nos lleva, después de esta narrativa y de que identificamos a Job, nos lleva a un escenario en el cielo, en donde dice literalmente: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? El verso 9 dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, y al trabajo de sus manos ha dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí hay algo muy importante que debemos analizar como cristianos y lectores de la palabra de Dios, porque uno de los cuestionamientos que más hay en la actualidad para las personas que seguimos a Jesús, o aquellos que hemos decidido creer por fe que tenemos un Salvador personal, que es Jesucristo, y que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que hay un antes y un después de Cristo, y hay una historia que nos llevó al desenlace del nacimiento de Jesús, de que no existe Satanás y que no hay nada parecido como a un acusador. Satanás, el nombre que se le da a Satanás en el hebreo, ¿verdad?, significa acusador o fiscalizador. Es el que está monitoreando las actividades, es el que está monitoreando las actividades de nosotros como seres humanos. Y aquí vemos un escenario, ¿verdad?, en el cielo, donde hay una reunión, hay una asamblea, y están los hijos de Dios entregando cuenta. Y vemos a un Dios soberano que gobierna, una soberanía absoluta, incluyendo las acciones que puede tomar Satanás. Y por eso debemos entender que la soberanía, el poder de Dios no está condicionado. Él es soberano por todas las cosas, y su omnisciencia y omnipresencia son de continuo en su misma expresión, en su ser. Y él entonces está reunido ahí con sus hijos, y entre los cuales está también Satanás, dice la Biblia. Y Satanás está entregando cuenta, tal vez por lo que nos hace referencia al texto, está acusando a alguno de su falta, de sus pecados, y pidiendo autorización para ir contra ellos, para traer consecuencias contra ellos. Y en esa interacción Dios le pregunta: ¿no has considerado a mi siervo Job? Recordemos cómo comienza el libro, que el libro habla muy bien de Job y de las personas donde él habitaba, cómo lo consideraba, pero también habla Dios de lo bueno que es Job y de lo recto que es su proceder y que es temeroso de él. Aún el mismo Satanás dice de Job que Dios lo ha cercado, que no puede tocarlo. Y le hace un cuestionamiento, ¿ok?, como diciéndole a Dios: Job se comporta así porque tú los bendices en gran manera.
De alguna forma Satanás está buscando cuestionar la justicia o la autoridad de Dios y le dice, permíteme tocarlo o tócalo ahora a ver si no blasfema contra tu nombre. En pocas palabras, él le está diciendo a Dios, Job hace esto porque le va muy bien y no tiene necesidad de nada. Pero cuando esté en una circunstancia adversa muy difícil, verás cómo se irá contra ti y ya no será tu hijo fiel o tu discípulo fiel. Y esto provoca que Dios le conceda lo que Satanás pide. Y aquí entramos en la verdadera naturaleza del libro. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Nos hacemos esa pregunta. Porque Dios permite que un hombre justo, que un hombre correcto, venga Satanás y lo pida y él se lo entregue sin más ni más. Y ahí vemos cómo el libro comienza a llevarnos al concepto que nosotros tenemos de justicia y lo que es la justicia de Dios en su naturaleza divina. Y Dios le permite para demostrarle a Satanás que toque a Job, pero que no lo mate. Y ahí vienen un montón de circunstancias que se desarrollan, ¿verdad? En donde Job ve llegar una noticia tras otra, donde se pierde todas sus fincas, todo su ganado, aún sus hijos son los primeros que mueren y comienzan a ocurrirles desgracias que aparentemente no tienen explicación, porque Dios, si fuera justo, hubiera impedido que estas cosas le acontecieran a Job. Y eso lo vamos a ver pues en la interacción de Job con su esposa. Cuando su esposa le dice, pero ¿cómo es que sigues creyendo en Dios? Le tienen una conversación. Mira todo lo que te está pasando, ya, abandona tu fe, abandona tus pensamientos que te están llevando a la ruina por estar confiando en algo, en alguien que no te cuida, que no está allí para ti en una hora tan difícil como esta. Y muchas veces en nuestro caminar en Jesús nos hemos cuestionado de esa manera, porque pensamos que el Evangelio, servir a Cristo, es un jardín de rosas y que nunca va a ocurrir nada. Recordemos que vivimos en un mundo de maldad, en un mundo donde ocurren injusticias, y ahora Dios es justo, pero no podemos trasladar la justicia de Dios a nuestro criterio, a nuestra manera de pensar. Y eso es lo que vamos a aprender durante todo el libro. Tu justicia o lo que tú consideras justo no se parece a la justicia que Dios quiere implementar en tu vida y en todo lo que te rodea. Y ahí entramos en el centro del libro, del capítulo 3 al capítulo 37, donde comienza esa interacción entre Job y sus amigos, ¿verdad? Llamados Elifar, Bildad y Zofar. Estos amigos tampoco son israelitas. Son de ese oriente donde nos enfoca el autor la historia. Y ellos son personas sabias, nos da a entender el escritor que son personas sabias y también muy correctas como lo es Job. Aunque Job está en un escalafón más alto, ellos también son sus amigos, se codean con él porque tienen los mismos principios de moralidad, de justicia y de temor a Dios. Y ellos comienzan a hablar con Dios y comienzan a tratar de explicar por qué a Job le están ocurriendo estas cosas. Y durante esos capítulos, ¿verdad? Del capítulo 3 al 37, vamos a ver cómo Job comienza hablando y contando todo lo que le pasó y sus amigos comienzan a responderle, tratando de buscar una explicación y diciéndole a Job, mira, aquí ocurrió algo, ¿en qué fallaste? Porque Dios es justo y sigue siendo justo. Ellos no dudan de la justicia de Dios, ellos se enfocan en que Job tuvo que haber hecho algo para que le ocurrieran estas cosas, porque ellos están analizando la justicia de Dios desde su criterio, desde su punto de vista. A todas estas Job se defiende una y otra vez con cada uno de ellos, y vamos a ver durante varios capítulos cómo esa interacción ocurre como una historia, como un cuento de ir y venir, donde Job argumenta, ellos
tratan de debatir los argumentos de Job y buscar una salida lógica o una explicación para lo que le está ocurriendo a Job. Y entonces Job se declara inocente delante de ellos y ellos no asumen esa inocencia de Job, sino que consideran que el culpable de todo lo que le está ocurriendo es el mismo Job. Y estamos viendo, leyendo la historia, si la leemos desde una perspectiva fuera de ella, ¿verdad? Donde nosotros pudiéramos decir nosotros mismos, pero ya va, es verdad, Job no tiene la culpa, ¿cómo es que sus amigos lo cuestionan? Y entonces entramos en esa tesitura o en esa parte del libro donde el libro está buscando una explicación a través del diálogo de Job y los tres amigos, y al final de esto llegan a la conclusión, Job no cede, Job está plenamente convencido de que él no falló, que él no faltó, que lo que le aconteció no es culpa suya, y sus amigos están convencidos de que el culpable, argumentando a la justicia de Dios según ellos tienen ese concepto, que el culpable de todo lo que ocurrió fue el mismo Job, y no creen en los argumentos que Dios les expone, que Job les expone. Y termina ese relato, para que más o menos tengamos una idea, del capítulo 3 al capítulo 37, ese relato donde no llegan a un acuerdo, sino que por el contrario tienen puntos de vista encontrados y diferentes. Los amigos, no, como dije al principio, no son cualquier amigos, no son cualquier amigo, son gente que comparte con Job, que tiene los mismos criterios de moralidad, el mismo temor a Dios, y no comprenden qué es lo que está ocurriendo con Job para que le acontezcan todas estas desgracias y el punto a donde él está, que hasta su propio cuerpo, hasta su propia salud ha sido tocada. Recordemos que la salud de Job fue tocada por una lepra, por unas llagas que le salieron en todo el cuerpo, y ellos no creen que pueda haber un Dios que actúe de esta forma. Sin embargo, antes de finalizar, ¿verdad?, el capítulo 37, vemos la aparición de un cuarto amigo, que se nombra muy poco, pero que su participación es muy importante, porque tal vez él estuvo allí o escuchó los argumentos de los otros tres primeros amigos de Job, y también escuchó los argumentos de Job, pero él llegó a otra conclusión, y este se llama Eliú, que tampoco es del pueblo de Israel, pero que tiene nombre hebreo, y su nombre es Eliú, y él confirma también la hipótesis o la tesis que tienen sus amigos de que Dios es justo y que todas estas cosas no pueden estar ocurriendo porque Dios ha sido injusto con Job, sino que algo hay, alguna enseñanza hay. Pero Eliú lo enfoca de otra manera. Eliú le dice a Job que tal vez estos son acontecimientos que le están ocurriendo y que en la soberanía de Dios le hace entender, lo están preparando para un futuro o para posibles circunstancias que él va a vivir en un futuro, la cual Dios está tratando de fortalecerlo aquí en su abundancia, en su mejor relación con el Señor, para cuando lleguen esos acontecimientos futuros, él pueda estar preparado. No es culpa completamente a Job, pero da otra perspectiva de lo que está aconteciendo. Entonces, si vamos notando, hay argumentos humanos que se levantan una y otra vez, conclusiones que llevan a pensar a una o hacia otra corriente, ¿verdad? Pero dos puntos de vista encontrados y que chocan una y otra vez de quién es la culpa o qué está ocasionando esto que está viviendo Job. Y no terminan ninguno de ellos de exculpar a Job, sino que tratan de corroborar que hay un Dios justo y que esto no puede estar ocurriendo simplemente por ocurrir o porque haya algo externo que no tenga que ver con la justicia de Dios, según su criterio,
que pueda ocasionar estos acontecimientos en la vida de Job. Entonces, cuando termina el relato con los amigos, que es la parte más poética, por eso son historias, conversaciones entre los tres primeros amigos, luego con Eliú, ya Job queda apartado, confrontado. Imagínense que, y quiero llevarlo esto al plano actual de nuestra vida, cuando alguien está sufriendo y nosotros vamos y le señalamos y le decimos, ¿qué hiciste? ¿En qué pecado estás metido para que te acontezcan estas cosas? Y tratamos de señalarlo en vez de extender la mano y ayudarlo. Y imagínense a Job, que tiene aquellos que se decían ser sus amigos, cómo vienen a señalarlo, cómo vienen a criticarlo, y ahora Job comienza a dudar de sí mismo y de su relación con Dios y de ese Dios justo al cual él servía, y él comienza a hacerse preguntas, a cuestionamientos que rayan en la rebeldía, que están muy cerca de la negación de ese Dios. Acuérdense lo que pidió el enemigo al comienzo, lo que pidió Satanás: suéltamelo a ver si no hago que blasfeme contra ti. Entonces, estos argumentos que Job no es solamente atacado en lo material, en lo emocional, con sus hijos, con la pérdida de sus hijos y de todo lo que tenía, sino que ahora amigos que debieron venir a apoyarlo, a estar con él, cuestionan lo que está aconteciendo y le están trasladando toda la culpa a él. Entonces Job está ahí en una montaña rusa de emociones. Él dice, pero ¿qué está pasando? Por un lado mi esposa me dice, tendrá razón ella. Imagínense a un Job señalado por todos, por su esposa, por sus amigos, sin tener las cosas que más amaba. Y no poder tener aún una relación con Dios. Se siente enfermo, se siente apartado, y entonces comienza a cuestionar a Dios. Comienza a decir, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me ocurren estas cosas? Y comienza a preguntar. Yo decía en una de mis prédicas que nuestro razonamiento no está capacitado para entender la soberanía de Dios. Por eso, particularmente como estudioso de la Biblia y en mis estudios teológicos, considero que este libro se debe denominar la soberanía de Dios. Porque ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a un Dios tan grande, capaz de hacer tantas maravillas y prodigios a nuestro alrededor? Verdaderamente la pregunta aquí es, ¿nuestra justicia se parece a la justicia de Dios? Definitivamente la respuesta para mí es no. Tenemos un concepto de justicia que cuando escapamos a ese concepto o tenemos un bache en el camino, inmediatamente comenzamos a señalar a Dios y a buscar culpables, y muy probablemente cuestionemos la soberanía de Dios, y eso es muy peligroso. Aunque el amor de Dios nunca dejará de ser, como nos enseña la Biblia, podemos seguir sembrando argumentos para que el enemigo pueda seguir trayendo consecuencias contra nosotros. Yo siempre que estoy en una encrucijada en mi vida de esta clase, digo, no te entiendo, pero avanzo, creo en ti y confío. No soy quien para cuestionarte, no soy quien, Dios, para pedir explicaciones de aquello que mi capacidad o mi razonamiento humano no está preparado para entender. Y esto es lo que ocurre en la vida de Job en esta etapa. Luego que se entrevista con sus amigos y luego que tiene esa interacción con Eliú, comienza él a cuestionar todo aquello que le está ocurriendo. Y vamos a ver a partir del capítulo 38 y hasta el capítulo 41 cómo Dios se le aparece por petición del mismo Job. Job está preguntándole a Dios y le está cuestionando todo aquello que le ha ocurrido, y le está diciendo en pocas palabras, ¿dónde estabas tú cuando me ocurrió todas estas cosas? ¿Por qué no has aparecido? ¿Por qué no te has hecho presente y me has ayudado, me has defendido? Y vemos allí cómo Dios comienza a interactuar. Y yo diría que en un viaje imaginativo, en esas, de alguna forma, yo no sé cómo explicarlo,
porque es como entrar en un razonamiento de alguien que lo sabe todo con alguien que es escaso en intelecto. Es decir, es como si nosotros con una edad avanzada de más de 20, 30 años tratáramos de establecer una conversación con un niño pequeño de 1 año, que él solo sabe pronunciar algunas palabras y sabe hacer algunos gestos. ¿Cómo sería una conversación larga o un entendimiento adecuado entre dos intelectos o dos razonamientos que están muy alejados? Sin embargo, veo a un Dios aquí misericordioso que se pone al nivel, trata de ponerse al nivel o llegar al nivel de Job para contestar sus preguntas. Y en un viaje imaginativo comienza a decirle en esos capítulos: ¿dónde estabas tú cuando yo organicé? ¿Dónde estaba Job cuando yo organicé las estrellas? ¿Dónde estás tú cuando yo controlo el clima? Cuando cuando establecí la naturaleza de los animales salvajes, de los leones, de los asnos, de los burros, cómo comen. ¿Dónde estabas tú cuando ocurrió todo esto? Cuando yo originé todo el universo, hice todo lo que se ve y existe. ¿Cómo piensas tú que alguien con tu capacidad puede entender eso? ¿Y cómo sería si tú tuvieras un día a cargo toda esta creación? ¿Y de qué manera la llevarías o de qué manera contestarías a esas mismas preguntas que tú me haces? Y es aquí donde Job es confrontado con su propio cuestionamiento, y comienza a darse cuenta de su error. Y Dios lo lleva y le pone unos ejemplos de dos criaturas, ¿verdad?, que son de su creación, el Behemoth y el Leviatán, y les comenta que él está agradado de haber creado dos seres así, pero también le dice: ellos tienen una naturaleza salvaje y yo no puedo aplicar la misma justicia para todo lo que tú me pides. Tiene que haber un equilibrio, y ese equilibrio en todo lo que existe lo represento yo y lo representa mi justicia. Es lo que le hace entender a Job en esa etapa de la conversación. Y la respuesta para mí en esta interacción que él tiene con Dios es que debemos entender que vivimos en un mundo, en una creación maravillosa de Dios, en un mundo bello, pero también es un mundo salvaje, peligroso, lleno de sufrimiento, de circunstancias adversas, pero que no escapan al control de Dios. Y Él aplicará la justicia según los lineamientos que Él tiene. No se va a parecer a la nuestra. Por eso, cada vez que entramos en una circunstancia adversa, estamos cuestionando la justicia de Dios y no vamos a llegar a ningún punto. Por eso es que es tan importante leer este libro en su contexto, analizarlo y entender que en algunos momentos nosotros hemos estado en la posición de Job, tratando de explicarnos nosotros mismos, pidiéndole explicaciones a Dios de por qué ocurren las cosas, porque, por ejemplo, parten familiares cercanos, o por qué perdí aquello, o por qué perdí esto otro, cuando en el propósito de Dios y en la justicia de Dios todo está bajo control y nada ha escapado. Dice la Biblia que ni siquiera una hebra de nuestro cabello cae sin que Él se entere. Sin embargo, cada vez que vivimos una adversidad, por no comprender o enfocarlo en los parámetros de justicia que nosotros tenemos, sufrimos y cuestionamos. Y lo que realmente aquí es peligroso es cuestionar la justicia y la soberanía de Dios, porque Él nos ama con un amor entrañable e infinito. Nunca vamos a dejar de estar bajo su cobertura, bajo su cuidado. Somos hechura suya, su más preciada creación, rescatados a precio de sangre por un sacrificio único, que fue el sacrificio de su Hijo Jesús. Entonces, ¿cómo cuestionar ese amor? Y vemos cómo el capítulo 42, ya al finalizar, después de todos estos acontecimientos, después de toda esta historia, vemos a un Job que responde con humildad y arrepentimiento.
se arrepiente de haber cuestionado a Dios, se coloca en el lugar en humillación y reconoce su error, su falta. Y hay algo que ocurre que es muy importante que entendamos y que es lo que muchas veces nos aleja de lo que es nuestra relación con Dios, la relación correcta que tenemos con Dios. Dice el capítulo 42, vamos a leer un trozo. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Aquí es donde analizamos el arrepentimiento y la humillación de Job delante del Señor, después de ese viaje donde el Señor lo lleva a que de alguna forma tenga una perspectiva de lo que Él significa. O sea, es una interacción de amor tan grande que Dios se coloca en algún momento al nivel de Job para hacerlo entender que Él no está en lo correcto, que el concepto que Él tiene de justicia o de cómo opera Dios en su soberanía en el universo no es la conclusión correcta a la que llega Job. Y él lo lleva allí y luego Job es confrontado consigo mismo y se arrepiente y se humilla. Y dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mire lo que dice Job, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y aconteció, y aquí viene lo más importante, que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mira, mi ira se incendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo correcto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreció holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto él entenderá para no trataros enfratosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bilda suita y Sofar niamatita, e hicieron como Job les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Antes de la restitución de lo que Dios le iba a devolver a Job, que la Biblia nos enseña que fue el doble de lo que perdió, Dios colocó las cosas en su lugar. Les dijo a los amigos de Job, ustedes no actuaron bien, ustedes no tienen la verdad, no tienen el concepto correcto de lo que significa la justicia según mi soberanía, según mi omnisciencia. Y ustedes deben arrepentirse y reconciliarse con Job. Job sí actuó correctamente, y aquí no podemos preguntar, pero estuvo a punto de murmurar, estuvo a punto de cuestionar a Dios en todo lo que le ocurrió. Pero entiendan algo que muchas veces nosotros no hacemos. Job no buscó justificarse delante de los hombres. Job habló directamente con Dios, en su intimidad con Dios, expuso todo su dolor, todos sus argumentos y esperó la respuesta de Dios. No acató un cuestionamiento o un razonamiento de las personas externas que veían el problema desde otro punto de vista y no desde el punto de vista de la inocencia de él, porque él estaba seguro que no había faltado al Señor, no le había faltado a Dios. Y aquí es donde vemos que Dios lo restituye y lo coloca en la posición correcta y le dice a los amigos, ustedes actuaron mal, pero Job no faltó. Job estuvo allí firme a pesar de su debilidad humana y de todos los argumentos que se levantaron en su contra y de todas las adversidades que vivió.
siempre buscó mi rostro y siempre buscó la respuesta que solamente podía provenir de mi presencia. Y en esto vemos el desenlace del libro de Job. Muchas interrogantes permanecen, cuestionamientos que no podemos hacer y donde verdaderamente se explica que lo que le ocurrió a Job es justo o fue injusto. No se contestan esas preguntas, pero si vemos a un Dios soberano que está impartiendo justicia desde su infinita misericordia, y como Él tiene el control de todas las cosas que nos acontecen a nuestro alrededor, y como Él sigue siendo el que dirige todo el universo y toda la creación. No podemos cuestionar la soberanía de Dios o su justicia desde un punto de vista sesgado o meramente humano. Hay cosas en nuestro caminar en Dios que no vamos a entender porque escapan a nuestra comprensión. Recuerden lo que hablamos hace poco, que no puede haber un razonamiento que soporte toda la sabiduría de Dios. Y debemos entender que lo que no comprendemos ahora, el Señor en su infinita misericordia nos lo llevará a la comprensión en la medida de que confiemos en Él y soportemos cualquier adversidad, porque simplemente Él no ha dejado de estar en control. A pesar de que haya señalamientos, a pesar de que contra ti se levante argumentos, Él siempre extenderá su mano hacia ti. Y entonces de esto se trata el libro de Job. Traten de leerlo de acuerdo a estas instrucciones, a este resumen, para que puedan ir entrando en las etapas. Porque si lo comienzas a leer simplemente por leerlo, no le vas a encontrar una lógica. Porque no hay, todo comienza sin un argumento sólido o un argumento válido para que Job comience a sufrir lo que está sufriendo. Y tampoco termina con una restitución de la cual nosotros esperamos que acontezca, en donde se le dé la razón a Job y Job sea restaurado y se dé la explicación de por qué le ocurrieron estas cosas. Por eso yo sigo creyendo que el libro de Job es uno de los libros más maravillosos, y lo he leído varias veces y no me canso de leerlo porque cada vez que lo leo aprendo algo nuevo. Y yo lo llamaría, desde mi punto de vista muy humilde, la soberanía de Dios. Eso representa para mí el libro de Job. Espero que te sea de gran bendición esta guía o este análisis de este libro, y cuando lo leas el Señor te pueda seguir mostrando cosas maravillosas que solo Él puede mostrarte a través de su palabra, que es viva y eficaz. Nunca deja de evolucionar y siempre está trayendo nueva verdad a nuestra vida que nos aleja de todo aquello que nos quiere hacer daño o hacer tropezar en este camino de fe que comenzamos. Porque estoy seguro que si estás escuchando estos estudios bíblicos, estás alimentando tu fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana y ya estaremos analizando otro libro poético, de los considerados libros poéticos o sapiensales, que es el libro de los Salmos. Dios te guarde y te bendiga, y la cita la próxima semana para estudiar el libro de los Salmos.